tardes, señoras, señores. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que va a poner el punto final a este ciclo de conferencias sobre la arqueología, aunque en realidad el título, como todos sabéis, es Los Astures, Transmontanos y Augustanos. En este caso, hablar de los Astures en Astorga es hablar de la arqueología, y aunque el alcalde nos va a dar unas pinceladas sobre lo que han significado y van a significar los Astures en Astorga, el tema casi monográfico de esta mesa va a ser la arqueología. En la mesa contamos con expertos, algunos, casi se podría decir que todos, pero vamos a decir que algunos de los mejores expertos, porque los que faltan en la mesa los puedo ver en las primeras filas, con lo cual podemos decir que tenemos a la gente que más sabe de arqueología, al menos de estos Astures que creo que se llamaban augustanos, porque de los otros, y si no ya me corregirán las personas que tengo sentadas a mi lado, de los otros ya se habló en Gijón, como me imagino que también todos ustedes saben, hace un par de semanas, antes de la Semana Santa, en un ciclo de conferencias y también en una mesa redonda. Todo esto viene a colación de esa enorme exposición que me imagino que los representantes de Asturias nos recordarán hoy, el gran interés que puede encerrar la visita, ya no solo a Gijón como ciudad y a Asturias como región, sino especialmente a esa magna exposición. Y en este caso de los astorganos, con mucho más motivo, porque, si nos lo permiten, vamos a decir que la mitad, por lo menos, de los restos que allí se exponen pertenecen o al menos se han conseguido en esta ciudad. Decimos pertenecen así con unas ciertas dudas, porque como todavía no hemos sido capaces de construir el museo de restos romanos en esta ciudad, pues siempre hay el peligro de que alguno tenga la buena intención para él de llevárselos a otro lado, por ejemplo a una ciudad más grande o la capital de la autonomía, en fin. Cuando esto se pone en marcha nunca se sabe dónde puede parar, pero eso sí, casi nunca paran donde se han encontrado. De todas estas cosas y de muchas más vamos a hablar en esta mesa redonda, con una cierta brevedad en las primeras intervenciones. Les ruego a los miembros de la mesa para que el público, para que ustedes puedan intervenir. Queremos que les hagan preguntas, que le pongan cuestiones sobre la mesa, porque en realidad, además de ser expertos, también queremos conocer cómo se vive desde la calle, aunque todos estamos en la calle, naturalmente, esto de la arqueología y de las excavaciones romanas en Astorga. Y aplicándose el cuento en este caso, no aquello de la cuchara de palo en casa del herrero, voy a ser yo breve, ya finalizo, voy a presentarles brevísimamente a todas estas personas, miembros de la mesa, y enseguida comenzamos. Le rogaría que en 3 o 4 minutos, aunque sé que casi es imposible en 4 minutos resumir un poco lo que se pretende en cada caso. Después quizás en la misma mesa surjan nuevos temas que se pueden acotar, que se pueden matizar, y entre todos queremos que sea una discusión interesante y que además tenga participación del público. Entonces vamos a comenzar presentándole a Juan José Alonso Grandones, todos lo conocen, es el actual alcalde de Astorga, y bajo su mandato se ha dado un importante impulso a las excavaciones arqueológicas. Decirle más cosas del alcalde, pues todos ustedes lo conocen, y además como está cercana a la campaña, pues con mucho más motivo. A mi izquierda, Vicente Díez Faisac, es arquitecto y es presidente de la Fundación Municipal de Cultura. Él nos puede dar, como luego veremos, una visión de lo que se está haciendo en Gijón, de cómo se están llevando a cabo las excavaciones, o cómo se está tratando el tema de los Astures, o cómo va la exposición, en fin, esa visión complementaria a nuestra forma de hacer yacimientos y de hacer excavaciones. Miguel Ramos Corrada es el director del Centro de la UNED en Asturias y colaborador de esta exposición magnífica que ofrecen en la ciudad de Gijón. Hay que dejar así desde un principio fijado que el Centro de la UNED en Asturias fue de donde surgió la idea, con un apoyo desde el principio del Ayuntamiento de Astorga, es decir, este ciclo de conferencias, tanto en Gijón como en Astorga, es una idea que nació al calor de las aulas o del claustro y de la dirección, naturalmente, de Miguel Ramos Corrada, este ciclo de conferencias que yo creo que
al menos aquí va a ser tan interesante como lo fue en Gijón y al menos se quedaron muy satisfechos. También contamos con Victorino González Ochoa, es el presidente de la Cámara de Comercio de Astorga, y de él vamos a pedirle que nos dé una visión doble, una visión desde una institución como es la Cámara de Comercio, que representa a todos los comerciantes industriales de la ciudad, y una visión quizás más concreta y más cercana, que es la visión de los constructores. La construcción es un sector íntimamente vinculada con todas las excavaciones arqueológicas. Los problemas y también los éxitos que se han tenido, las colaboraciones o cómo los constructores han sido capaces de hacer excavaciones por su cuenta para intentar agilizar los trabajos. Y a los dos extremos, sin que esto signifique nada en absoluto, nada más que la ubicación física, tenemos a don Julio Vidal Encinas, que es el arqueólogo titular de la Delegación Territorial de la Junta y el hombre que en estos casos suele llevarse muchos palos, que seguro que lo va a recordar en su intervención, porque desde aquí de las Astorgas casi siempre se le dice, y con mucha razón, aunque él crea que no tanta, que la Junta no destina todo el dinero, o que no es todo lo ágil que debiera, pero naturalmente él nos pondrá al tanto enseguida. Y en el otro extremo contamos con Victorino García Marcos, arqueólogo también, y un hombre que de arqueología y de yacimientos arqueológicos en Astorga sabe casi más que nadie, porque ha hecho muchísimas de las campañas, no está ahora actualmente, pero ha hecho muchísimas de las campañas que se han hecho en Astorga de excavaciones arqueológicas. Y además, pues como una prueba de ese su saber y su conocimiento de la arqueología en Astorga, pues está ese libro que se ha presentado en este mismo ciclo de conferencias, junto a todas las conferencias. Es decir, que casi todo está dicho en esta semana, pero por si algo faltaba se lo van a ofrecer desde esta mesa. Comenzamos pues con el alcalde, que nos va a dar una breve visión desde la institución municipal de la arqueología y de los estudios. Bueno, buenas tardes. Ya el día anterior, el día de la presentación, de alguna manera pues quejamos una serie de inquietudes que teníamos en ese momento. Yo creo que la primera reflexión que tenemos que hacer como astorganos es indudablemente el título de la exposición, Astures, Trasmontanos y Augustanos, cuya capital administrativa y religiosa en cierto momento, en una época determinada, fue nuestra ciudad. Esto que parece así dicho tan sencillamente y tan ágilmente y tan fácil, esconde lógicamente muchos cambios. Es que, en primer lugar, el reconocimiento de que nuestra ciudad no se circunscribe, no es una ciudad que no haya tenido unas corrientes culturales, ni haya estado inmersa, diríamos, en las civilizaciones que en España discurrieron, e incluso que no haya forjado, diríamos, dentro de esa civilización que es común en España, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una ciudad, nuestra ciudad, en un determinado momento de la historia en que es evidente que se configura, diríamos, como lo que puede ser hoy una autonomía, para entendernos, una capital autonómica, diríamos, un gran territorio que se administra desde aquí y que forja una gran urbe. Y ahora que confluyen muchos caminos, es decir, que estamos de alguna manera explicando que estamos en un entorno rodeado de castros astures. Ya otra discusión es, ¿verdad?, que se ha planteado estos días si Astorga como tal existía castro o no. Yo en ese, pues, lógicamente no puedo entrar, pero con esta ciudad, ¿verdad?, nace ahí en un entorno y se configura dentro del noroeste español como una de las grandes urbes, no solo de Hispania, sino del mundo romano, y por tanto de una civilización occidental, ¿verdad?, que abarca gran parte de Europa y gran parte de lo que es el Mediterráneo. Entonces estamos, diríamos, forjando, colaborando o inmersos de lleno con una gran relevancia en un determinado momento histórico. Esto está bastante oculto para los astorganos, es decir, porque por una razón, es decir, lo que ocurre en las ciudades pequeñas, aunque sea más importante, históricamente no tiene la misma relevancia que lo que ocurre en las ciudades grandes, ¿no? Y a veces la mayor nimiedad, pues vemos que ocupa grandes páginas, y entonces, pues, cosas que ocurren aquí ocupan pues muchas menos páginas, ¿verdad? Eso pasa en este terreno y pasa en otros muchos. Yo decía que no nos surten la historia, quizás sea un poco chauvinista, algo exagerado, pero sí que me preocupa que los astorganos conozcamos nuestra propia identidad y cómo se ha ido forjando a través de la historia, ¿no? Es decir, que la identidad nuestra no es de hoy ni de ayer, es decir, que hemos tenido un papel y hemos desempeñado un papel importante de la historia en época romana y lógicamente después con la diócesis religiosa, ¿no? Eso no tiene que servir para anclarnos en el pasado, sino que hay que reconocerlo y estimar.
Y entonces, claro, esto hay que hacerlo llegar. Es decir, hay varias facetas aquí que cubrir ahora, a mi entender. En primer lugar, hay que intentar llegar a la población, diríamos, con vestigios, con restos, para que comprendan un poco mejor su identidad, estimen más su ciudad y sepan en realidad lo que somos y de dónde venimos, ¿no? En segundo lugar, un reto complicado y difícil, muy difícil, que es que nosotros, evidentemente, como aquella antigua urbe magnífica que dijo Plinio, se han hallado, se están encontrando y se encontrarán restos que hay que hacer entender a la gente su importancia, y a mí mismo, obviamente, ¿no? Pues claro, podemos caer en esto que Gijón, ahora que están aquí presentes, ha hecho un gran esfuerzo pedagógico, es decir, que la gente, claro, igual va con la idea de decir, pues va a la Argástura y no sé qué esperar a ver allí, hay que hacerle entender eso, lo que significó y el valor que tiene dentro de la ciudad, ¿no? Y cuando van a las termas romanas, pues que se van a poder poner en visita este verano, pues claro, no piense que va a encontrar allí unos baños y ya, es decir, nuevecitos y con una construcción que a simple vista se entiende perfectamente, o se hace una lectura rápida de ella, ¿no? No es así. Es decir, que nosotros tenemos que hacer ahora en Astorga una gran labor pedagógica en los colegios y de la ciudadanía para entender que un nuevo patrimonio se incorpora a su ciudad o se puede incorporar de un gran futuro. Es decir, tenemos nuestro palacio, tenemos nuestra catedral, tenemos nuestro ayuntamiento y otras muchas cosas. Pero ahora vamos a tener un patrimonio que va a ser de lo más importante, sin duda, indudablemente para la cultura y, a mi entender, para la identidad de la ciudad y incluso para el futuro turístico. Es decir, que es un componente nuevo, muy importante, un nuevo patrimonio que la ciudad tenía y que está recuperando. Eso, lógicamente, requiere varias cosas. En primer lugar, una sensibilidad ciudadana para estimar. O dicho de otra manera, que se cree o que seamos capaces de sensibilizar a las personas de nuestra ciudad, a los futuros ciudadanos y a los ciudadanos presentes, para que, sea cual sea el avatar político, la circunstancia histórica, se estime, se preserve y se conserve algo que ahora en realidad está en esbozo solo, ¿no? Está ahí, pero que su potencial todavía no se aprovecha. Y que este es un problema, para mi entender, de sensibilidad ciudadana importantísimo. En segundo lugar, nosotros tenemos una precariedad de medios, la hemos tenido. Yo, en honor de la verdad, está aquí dos arqueólogos, está aquí Vitorino González Ochoa, ellos saben muy bien la lucha que ha habido, a veces los desencuentros, las penalidades, las penurias, las precariedades, las incomprensiones a veces, porque son temas que a la larga se comprenderá su alcance, como otros muchos que puede haber en la ciudad, pero que de forma inmediata es difícil de comprender, porque las personas queremos resultados tangibles, inmediatos, y que todo está ahí en el instante, y hay cosas que requieren tiempo, que requieren plazos y que requieren perspectiva. Y esto es lo que pasa un poco con las excavaciones arqueológicas de Astorga y que con este nuevo patrimonio. Esa precariedad se ha dado, en primer lugar, con una cierta tibieza desde el principio, como dije el otro día, desde el ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento, realmente no es momento ahora de hacer demasiado hincapié en este tema, pero diríamos, hay una nueva mentalidad a partir del año 83, con sus altibajos, pero hay una nueva mentalidad hacia unas determinadas cosas, ¿no? Hacia unas determinadas cuestiones, con acierto o desacierto. Pero hay una nueva mentalidad ahí, y esa nueva mentalidad, que se podría ir observando en varias cosas, una de ellas es hacia la arqueología, hacia este aspecto histórico de nuestra ciudad, que grandes astorganos, algunos aquí que están y otros que ya han muerto, de forma solidaria, insolidaria hacia ellos a veces, vinieron manteniendo, y gracias a ellos la memoria histórica de nuestra ciudad se ha venido conservando de manera muy individualizada, hay que decirlo, ¿no? en este campo. Bien, pues esa precariedad se da, diríamos, desde el principio, no es la misma que ahora, es decir, ahora pues el ayuntamiento, pues en definitiva ha decidido pues, involucrarse mucho más estos últimos años. La Junta ya ha dicho que es la responsable en realidad de las excavaciones como tal, bueno, es responsable por lo menos en cuanto a legislación se refiere. Pues bueno, ha tenido sus altibajos, pero su balance hay que decir, en honor a la verdad, si comparamos todos los años, que es positivo. Ha sido positivo. Yo creo que hubo una nueva mentalidad también. Bueno, puede ser un poco por las transferencias. Yo creo que en toda España, no solo las transferencias sinceramente, sino a mí me parece que hay un factor nuevo en toda España de sensibilidad cultural, que se da, diríamos, al abrigo de la democracia, al abrigo de una nueva situación en que se plantea ya en las ciudades su urbanismo, su futuro. Es decir, que no es una cuestión, diríamos, ideológica de partidos, ni una cuestión incluso autonómica. Es una cuestión, a mi entender,
que la democracia ha traído consigo que los ciudadanos de España, en muchos lugares, sus administraciones, las que fuesen, se han planteado qué tipo de ciudad se quiere, cómo recuperar valores, etc. Es decir, que es un impulso colectivo que se da también en el campo de la arqueología. La precariedad, no obstante, existe. Existe en los diversos aspectos que yo creo que pueden enumerar. En primer lugar, en cuanto a las excavaciones en sí. Es un reto para el futuro, aunque ahora ya el Ayuntamiento tiene contratada, aparte de tener a tiempo parcial, a través del INEM un grupo de una arqueóloga, una delineante y unos peones, tiene también ya en este momento contratado una arqueóloga a tiempo completo. Yo soy consciente de que el Ayuntamiento ya no va a poder prescindir de tener un arqueólogo a tiempo completo. Se planteó este tema también en el Instituto, ¿verdad? Hasta qué punto es conveniente una ciudad de 13.000 habitantes que cada vez tiene que ir absorbiendo, sin aumentar su población, más competencias, por tanto, con los mismos recursos tiene que atender más infraestructuras y más cuestiones, pero yo creo que este tema va a ser inevitable. Inevitable por varias cuestiones, porque alguien tendrá, de alguna manera, que preservar o garantizar lo que tenemos y su futuro, por encima de los altibajos políticos de las corporaciones que puedan existir. Es decir, alguien, diríamos, capacitado, tendrá que garantizar para el futuro de nuestra ciudad este asunto, ¿no? El tema de la arqueología. Y el arqueólogo es inevitable. La concepción nuestra es la persona que fuera arqueólogo al mismo tiempo en el futuro que se encargase del archivo histórico y del archivo en general. Y nuestra ciudad tiene unos fondos bibliográficos importantísimos que custodiar, que cuidar, que albergar, y claro, tiene que haber un responsable sin el avatar de ir cambiando continuamente, ¿no? Si termino. Bueno, eso está ahí planteado como una garantía de futuro. Otra cuestión es poner las excavaciones en valor, que bueno, hace tiempo, yo creo que ya hace casi un año, desde el Ayuntamiento hemos hablado de la ruta romana de Astorga, ya es algo que se utiliza hoy pues de una manera cotidiana, pero bueno, eso tiene una serie de dificultades. Claro, aquí se dice enseguida, venga ya. Ya acabo de estar en la exposición de Gijón, pongamos por caso, solo para una excavación, pues quizá hayan gastado 100 millones de pesetas en acondicionar una excavación semejante a la que los ciudadanos van a poder ver en la calle Padre Blanco y el Paseo Blanco de Cera, es decir, en la muralla, ¿no? Bueno, nosotros es impensable eso. Entonces estamos barajando varias cosas. ¿Cómo? En primer lugar, ¿cómo permitir una visita guiada con arqueólogo? Segundo, ¿cómo, si no es con arqueólogo para que no se haga pesado y que haya esa oferta, cómo proteger las excavaciones para que desde fuera también se puedan ver sin un acceso directo? Y claro, lo más importante, cómo hacer un acondicionamiento de luz, etcétera, aunque sea primario, para poder acceder a las excavaciones. Es decir, que nosotros tenemos un volumen de excavaciones importante y no tenemos casi no tenemos recursos apenas, ¿no? Porque en este momento los únicos recursos son los del Ayuntamiento. Se incorporará esta ruta romana este verano ya gran parte de la Argástula. Próximamente se va a incorporar el alcantarillado romano que discurre debajo del jardín, porque la casa esa que se está construyendo y que va a ser para los niños prevé pues como un gran foso que se va a bajar con escaleras, se va a perforar. Se ha pedido ayuda, como dije el otro día, a la empresa minera, a ver si nos puede limpiar ese colector romano. Y bueno, tenemos ya, es decir, podemos hacer efectivamente no solo una ruta romana en la ciudad, sino una ruta romana de los Astures, es decir, encaminada al descubrimiento de Maragatería en concreto y de cara a las médulas, ¿verdad? Por poner dos detalles, configurar Astorga como un epicentro desde el cual turísticamente, culturalmente se irradian varios caminos que son los caminos históricos de Astorga, ¿no? Y claro, el último tema, porque no quiero abusar, es el tema del museo, es decir, que es un asunto que hemos planteado, ¿no? Y que quizás ha sido incomprendido. Yo lamento que incluso se hayan recogido firmas contra un asunto de esta envergadura, pero ya digo que hay veces que se necesita perspectiva para comprender las cosas. Astorga, yo lo dije y lo vuelvo a repetir, como no consiga su museo romano, repito, alabando y ensalzando, como dije el otro día, el que hayamos tenido la suerte de que haya habido personas que hayan custodiado un patrimonio y esté ahí parte de él en el Palacio Episcopal, que si no, desde luego yo pienso que no habría prácticamente nada. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que ir a nuestro museo romano específico. Hay gente aquí que piensa de otra manera, museo de ciudad, etc. No es, por lo menos, el planteamiento que yo tengo, porque nosotros debemos singularizarnos en algo. Museos de ciudad tiene cualquiera, pero museo romano no va a tener cualquiera. Es una opinión, digo, discutible como todas, ¿no? Y entonces,
La idea desde el ayuntamiento que hay, parte del ayuntamiento, es aquí hay un solar enfrente y hay que dar respuesta a una necesidad cultural de la ciudad. No tenemos un triste auditorio, por ejemplo, en nuestra ciudad público, quiero decir municipal, no tenemos unas dependencias mínimas donde albergar ni un mínimo ni un pequeño congreso, y entonces, bueno, se quiere ir a un edificio aquí enfrente, que la planta baja, que está ya prácticamente redactado, albergue ese futuro museo para tres cosas: para almacenar, para custodiar, para estudiar y para exponer. Y además de ello, pues para las distintas actividades. Hay una salida, hay un recurso ahora, tenemos una posibilidad sin un coste que podíamos asumir desde el ayuntamiento, pero lo haremos si no conseguimos lo segundo y con la vista puesta desde luego en otro futuro. El ayuntamiento adquirió ahora parte de la Argástola, como saben, otra parte fue cedida anteriormente, y también toda la casa, esa que ven amarilla, delante atrás, pues es ya del ayuntamiento. Es decir, que solo queda de propiedad en ese solar un tramo de Argástola. El resto es decir, el 70 y pico % de esa edificabilidad futura es propiedad municipal. Con lo que efectivamente ahí se va a poder construir un edificio pues que puede tener 200 y algo metros de planta, y que podría complementar la Argástola, ¿verdad?, como museo primero, y después dejarlo expedito para que sirva para los usos futuros que la ciudad pueda necesitar. Es decir, sería una salida de emergencia que, bueno, la tendremos que hacer. La tendremos que hacer si no tenemos otra solución, porque, claro, es importante que el ayuntamiento ofrezca un lugar donde almacenar esos materiales, y aunque sea de forma no ideal, que se garantice, diríamos, y a través de la forma que decía, con un arqueólogo que al mismo tiempo cuide el archivo, pues el futuro de la ciudad. Yo decía que Astorga tuvo gramático en época romana, tiene hoy muchas singularidades, entre ellas, por ejemplo, tener academia. En el futuro también tendrá que tener arqueólogo archivero. Lo único que nos hace falta, y lo que queremos lógicamente, es que para este tema se nos ayude, que si se firme por medio de convenio o lo que sea, que nosotros no nos apartamos de responsabilidades. Estamos dispuestos a colaborar y creo que lo venimos haciendo, pero claro, es demasiado pedirnos que otras administraciones que tienen la competencia, que reciben los fondos del Estado y que tienen esa obligación, ¿verdad?, pues llegados momentos, obviamente se tienen que comprometer con nosotros. Y para que se comprometan con nosotros, la ciudad indudablemente no tiene que estar dividida en este tema, para este y para otro, pero para que colaboren con nosotros tenemos que estar en primer lugar todos unidos, pensando qué ciudad queremos para el futuro y cuáles son sus posibilidades. Y esta pienso yo que es una que se ofrece al futuro de la ciudad. Muchas gracias al señor alcalde de la ciudad, que pedimos brevedad a la mesa, porque si no nos vamos a alargar más de lo que la organización nos va a dejar, y queríamos que ustedes tuvieran oportunidad de hacer algunas preguntas. Quizás el señor alcalde ya ha esbozado algunas precisamente para ese coloquio, como es el contar en plantilla municipal con un arqueólogo, algo que no todos comparten o no todos compartimos, el museo y otros temas que han apuntado, y que seguro que en el coloquio, vamos a intentar llegar al coloquio, seguro que hay motivo para hablar. El señor alcalde había hablado de dos temas concretos. Uno era la falta de fondos suficientes, nunca hay fondos suficientes, y otro quizá la sensibilización que se necesita en la ciudad, sobre todo para explicar y poner en valor todos los restos arqueológicos. En este momento él también recordaba que hace un par de semanas en el instituto hubo una mesa redonda con algunas personas de las aquí presentes, precisamente hablando de arqueología, y que a mí al menos me sorprendió. Estuvimos 2 horas y los alumnos, que eran de bachillerato, estuvieron allí aguantando las 2 horas y no se salió nadie. Eso significa que el tema interesa y que la sensibilización es posible, aparte de aconsejable e inevitable, para poner en valor todo este patrimonio que tiene la ciudad de Astorga y que tenemos todos los astorganos. Entonces, la visión complementaria de esta que nos ha dado el alcalde de Astorga quizás nos las puede dar Vicente Díez Faisac, que es arquitecto y sobre todo que es presidente de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Allí creo, por lo que nos han contado, que tienen medios económicos suficientes, incluso de 1.000 millones, para todo este movimiento de exposición y excavaciones y yacimientos. 1.000 millones ya es una cantidad respetable, y también parece ser que están haciendo esa sensibilización. Quizás de estas dos experiencias que se pueden aplicar
después a nuestra ciudad nos pueda hablar, porque de la excavación concreta en la ciudad de Gijón ya nos hablaron ayer con la apertura. Dejo por la palabra a don Vicente Díez Faixa. Centraré un poco la intervención en lo que supone la exposición de Astures en Gijón, enmarcada en un proyecto global de ciudad. Digamos que Gijón vive un caso paralelo, por lo que he visto esta tarde y acabo de ir al alcalde, al que vive Astorga. Básicamente, todo este proceso de excavación se ha iniciado hace pues, en torno a los 10, 12 años, un par de legislaturas, digamos. Gijón vivía entonces una crisis industrial muy fuerte. La economía gijonesa estaba basada en 3 sectores, lo que era astilleros, carbón y siderurgia, los 3 sectores de más fuerte crisis en Asturias, ¿no? Y nos encontramos en un momento de auténtica catástrofe económica, días grises, tristes en Gijón. Evidentemente era necesario reconvertir la ciudad, encontrar unos nuevos cauces económicos, de producción, una nueva oferta, tanto para la propia ciudad como para el exterior, ¿no? En un periodo de gran actividad, pues se retomó el tema de vestigios de antiguas excavaciones. Se sabía que había un hipocausto de unas antiguas termas debajo del Campo Valdés. Se creía que había un castro prerromano, celta se decía en su momento, en la Campa Torres. Pero en un momento determinado se tomó el toro por los cuernos, se hizo una fuerte inversión. Vamos, las referencias que tengo son más en torno a los 2.000 millones que a los 1.000 incluso, a base de convenios con el Ministerio de Cultura, creación de un parque arqueológico y demás, ¿no? Fueron excavaciones en diversos puntos. En algunos casos hubo que ocultarlas previo levantamiento de planos, documentación y demás, por necesidades urbanísticas del momento. En otros casos no, se crearon nuevos museos de forma que se pudiesen contemplar. Gijón pretendía ofrecer una oferta cultural que antes no tenía, mediante la creación de museos, no solo museos de tipo arqueológico, sino museos industriales, museos vinculados con una imagen que había de Gijón como ciudad del siglo XIX, con un prócer del XVIII como fue Jovellanos, y había como cierto vértigo histórico a remontarse más en el pasado, ¿no? Es más, incluso en los primeros años de excavaciones, en concreto de las termas romanas en el Campo Valdés, en el centro de Gijón, la oposición fue fortísima por parte de algunos sectores. Fortísima, que supongo que ayer la arqueóloga Paloma os habrá explicado un poco, no sé si habrá entrado en este tipo de detalles, pero que llegaron a imposibilitar casi la propia excavación, derribando vallas y demás. Digamos que todo esto, a medida que afloraban las ruinas, la oposición se fue acallando hasta quedar plenamente asumidas en la ciudad. En un momento determinado se vio que todas las excavaciones habían llegado a un punto en que podían ser contemplables, exhibibles, y se determinó hacer una exposición conjunta como una presentación global de todas ellas, vinculándolas a otros equipamientos culturales en la ciudad, más contemporáneas, digamos. Se determinó, por parte de una iniciativa que yo calificaría de genial, por parte personalmente del alcalde de Gijón, el hacer no una presentación de lo que son 5 nuevos museos, sino una exposición en 5 sedes, que sería un reflejo de la historia de la ciudad, basada sobre todo en nuestro pasado más remoto, totalmente desconocido porque, por ejemplo, el gentilicio de los cilúrnigos, por ejemplo, es algo, el término que los sobetenses, dentro de la piquilla regional, que nos llamaban playos, ahora ya empiezan a llamarnos cilúrnigos casi, ¿no? Prerromano, nuestro pasado romano, que básicamente no conocíamos, simplemente aquel hipocausto reconstruido incluso, porque en la guerra había sido destruido, desconocido por los gijoneses, siempre encharcado, y de repente, pues el planteamiento global de la exposición de Astures, que os decía que el presupuesto que se baraja de todas las excavaciones que pertenecerán al patrimonio histórico de la ciudad y que seguirán allí, es en torno a los 2.000 millones, y el costo de la exposición, pues se puede establecer, el montaje expositivo, digamos, la presentación pedagógica de todo, en torno a los 60, de los cuales pensamos que se pueden recuperar mediante venta, catálogos, entradas y demás, ¿no?
pensamos que, desde luego, el éxito es arrollador. Mucho antes del inicio de la exposición había más de 30.000 solicitudes de entradas, por ejemplo, ¿no?, para centros escolares y demás. Se lleva de una forma bastante ordenada. Desde luego creo que todos, como también Astures, tenéis que visitarla. Creo que nosotros también tenemos que venir y conocer in situ lo que aquí ocurre. En concreto, parte de la exposición, pues hay muchos elementos que son vuestros, vamos, vuestros de vuestra región, y que están allí porque realmente en nuestro pasado, bueno, remoto, no tan remoto, éramos una región única y queremos seguirlo siendo, ¿no? Digamos que consideramos que apostar por el futuro de Gijón significa, en primer lugar, el excavar en nuestro pasado y conocer nuestra propia identidad. Prefiero quedarme aquí, podríamos seguir hablando, pero es que si no... Muchas gracias, Vicente Díaz Faisán. Se me ha quedado un tintero decir que no solamente son de esta región, sino que una gran parte son de esta ciudad, que además era la capital de la provincia. Al parecer, como aquí en la mesa seguro que me aseguro. Y como han podido ver ustedes, esos son medios y no los que tenemos otros. Y en este caso, como esta no es una gran ciudad en que pueda tener 30.000 reservas antes de hacer ninguna ni después de hacerla, ni 2.000 millones, ni 1.000, ni 60, pues a falta de medios lo que se suele poner es imaginación. Y eso es lo que se ha intentado poner en esta ciudad en el tema de excavaciones. Además de algún dinero, naturalmente, además de dinero, porque solo con imaginación no se podría hacer nada. Pero además de dinero de la Junta y del Ayuntamiento de Astorga, se ha puesto imaginación. Y entonces, después de una primera etapa en que aquí prácticamente no existía ley, no existía reglamentación, y entonces, al no existir ley ni reglamentación, pues no existía tampoco colaboración. A partir de que se empieza a tomar en serio y por parte de la Junta y por parte del Ayuntamiento el tema de las excavaciones, pues aparece la imaginación en forma de colaboración de un sector básico en este tipo de yacimientos, como es la construcción. Victorino González Ochoa es presidente de la Cámara de Comercio y además es empresario de la construcción. Él nos puede hablar perfectamente de esa imaginación que se echa, que se traduce en que en muchos casos, en muchos solares, son los propios constructores los que hacen la excavación, los que hacen los trabajos de excavación. Pero mejor que lo diga él, que seguro que lo sabe más. Bueno, buenas tardes. Hay algunas cosas de las que yo podía decir que, como ya hemos intervenido en distintas mesas redondas, varios miembros de los que estamos en esta, ya el propio alcalde ha contestado, primero porque es su inquietud y supongo que también en parte porque nosotros habíamos reclamado y denunciado y pedido en distintas ocasiones y de distintas formas. Como cuestión previa, yo quiero dejar claro, porque el otro día en el instituto también sucedió lo mismo, los constructores aquí en Astorga, antes del 83 aproximadamente, no se hacían excavaciones de ningún tipo, pues la prueba evidente y la prueba clara es que no se exigían a los particulares y tampoco las hacían las propias instituciones en muchos de los edificios públicos que aquí se hicieron y de los que eran promotores y no las contemplaban ni en proyecto ni como exigencia ni como necesidad. Entonces, a partir del 83 aproximadamente, cuando se empiezan a exigir las excavaciones, hemos pasado por distintos altibajos en cuanto a la colaboración nuestra y en cuanto a la colaboración de la Junta de Castilla y León, que en principio las excavaciones se hacían íntegramente por parte de la Junta. A nosotros nos suponía el retraso normal con el consiguiente coste y perjuicio económico que suponía en un principio, sobre todo porque no estábamos acostumbrados ni teníamos la idea previa a la compra de cualquier solar o el inicio de cualquier promoción, con el trastorno que suponía en cuanto al tiempo. Poco a poco pues nos fuimos acostumbrando y lo tenemos ya pues, más o menos previsto en todas nuestras promociones, la demora que ello supone, con los consiguientes
repercusiones que decía antes. Debido a la falta de colaboración en muchos momentos o debido a la tardanza excesiva, también hemos colaborado y en este momento se puede decir que estamos haciendo las excavaciones como mínimo al 50% en colaboración con la Junta o con el Ayuntamiento, con el INEM, que no lo pagamos nosotros, pero como mínimo en todas las excavaciones hay que considerar de que estamos financiando el 50%. Aquellas que quieren no financiar tanto, pues le suponen retrasos considerables. Hablamos de 6-12 meses en muchos de los casos. Esto nosotros seguimos demandando de que se agilice, de que no se puede estar tanto tiempo, no se puede tardar tanto en iniciar las excavaciones en solar, pero bueno, ahí queda nuestra denuncia y nuestra petición de que ello se agilice. Además de esto, sucede que antes del comienzo del edificio, cuando se hace el proyecto, no está suficientemente claro la compensación que puede recibir el propietario de un solar cuando ahí abajo puede aparecer cualquier resto romano que se ha de conservar in situ. Creo que está claro que a ello estamos dispuestos y abiertos todos a la colaboración, y prueba de ello es que aquellas reticencias iniciales, pues yo creo que se han disipado totalmente, y que en lugar de ver al arqueólogo como un potencial enemigo de la promoción o de la construcción, pues ahora se le ve, yo creo que como un colaborador, y se le pide que agilice los trabajos para que se pueda seguir la construcción de inmediato. En eso se ha avanzado, creo que lo suficiente y lo necesario. Entonces, el que de antemano estuvieran establecidas las compensaciones en el caso de que aparecieran restos arqueológicos o conservados in situ, eso nos facilitaría mucho y supondría mejor colaboración todavía si cabe, y esperemos que, bueno, pues que poco a poco eso se vaya haciendo. Desde el punto de vista que se mencionaba de las inversiones de los organismos públicos y de las excavaciones en lugares públicos, no es el lugar donde más se hayan hecho. Creo que hay muy pocas hechas en solares públicos, y creo que también hay algunas que han obligado a retranquear en edificación de muchos solares, y que se sospecha que debajo de la calzada actual siguen esas excavaciones, tales como la calzada romana y alguna más. No se ha continuado en las vías públicas. Creo que sería muy conveniente que por parte de estas instituciones públicas se continuara excavando eso, y ya que se ha obligado a que el propietario retranquee en estos casos, se ha tapado para que no se deterioren de acuerdo con las directrices marcadas por los arqueólogos. Creo que los organismos públicos debían de dar algún ejemplo de solidaridad y de colaboración en el sentido de seguir excavando esa calzada pública. Como veis, yo no menciono en absoluto si tiene que ser la Junta, el Ayuntamiento, el Gobierno central o el que sea. Yo reconozco y sé de las carencias del Ayuntamiento, y no pido que sea el Ayuntamiento, pero alguien tendría que ser. Creo que sería una justa correspondencia a la colaboración particular de cada ciudadano, y eso supondría pues el poder exigirnos a los particulares aún más si cabe. Al principio me decía Isidro dos puntos de vista. Este sería el del punto de vista del constructor, el punto de vista de la Cámara de Comercio y de los industriales. Hemos demandado y seguimos demandando esa puesta en valor de todo lo hallado, tanto in situ como lo que se retira y después ha de exhibirse en un museo. Nosotros apoyamos la idea del Museo Romano. No hablamos de dimensiones o de magnitud de ese proyecto. Decimos que es totalmente necesaria la existencia de tal museo, y cuando llegue el momento, o si hay que discutir esas dimensiones o las cargas que eso pueda llevar al ayuntamiento en cuanto a su mantenimiento, pues nos brindamos a poder colaborar dando nuestra opinión. Pero desde luego que debe de existir ese museo, no cabe la menor duda para nosotros. Que deben de ponerse en valor todos estos sótanos arqueológicos,
ya lo contestó el alcalde, ya se están poniendo, a Dios gracias, y esperemos que este verano se puedan visitar todos, porque llevaban algunos ya algún tiempo hablando de años, meses que no estaban en valor. Por fin parece ser que ese paso lo vamos a dar y no vamos a ser reiterativos. Esas son las pinceladas iniciales que yo os puedo decir. Muchas gracias al presidente de la Cámara de Comercio de Astorga, y ahora será don Miguel Ramos Corrada, director del Centro de Asturias, el que nos dé una visión del otro lado de Pajares también, la idea de este ciclo de conferencias, tanto en Gijón como aquí en Astorga, sobre los astures y sobre la arqueología, nació de ellos, y también quizás nos puede hablar un poquito de esa sensibilización que es necesaria respecto a los restos y a las excavaciones, sobre todo en el ámbito estudiantil. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias al ilustrísimo alcalde del Ayuntamiento de Astorga y a la corporación que preside por la invitación a participar en esta mesa redonda, e igualmente a los representantes de las restantes instituciones que hicieron posibles estos actos, tanto en la ciudad de Gijón como en la ciudad de Astorga, y en igual medida pues a todos ustedes por la excelente acogida que nos están dando con su presencia en este acto. Pues bien, como ha dicho ahora mismo el moderador, cuando en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Asturias nos pusimos manos a la obra con la intención de organizar un ciclo de conferencias y de mesas redondas sobre el tema de los astures, pues recibimos con gran satisfacción y con gran alegría la noticia de que por parte del ilustre Ayuntamiento de Astorga se estaba pensando en algo parecido. Y digo que lo recibimos con una gran alegría porque de alguna manera nos permitía, por una parte, colaborar con una institución local que está siempre próxima a los ciudadanos, y eso está en la esencia misma de la UNED, y por otra parte nos permitía desmontar o contribuir a desmontar una vieja creencia bastante extendida por desgracia, como es la del aislamiento de Asturias desde época remota, y también la vieja creencia de que el asentamiento del poblamiento astur estaba fundamentalmente al otro lado de la cordillera cantábrica. Creíamos que con la colaboración entre dos instituciones, una institución local y otra institución universitaria, de uno y otro lado, como bien dijo el moderador del Pajares, podíamos dar testimonio de una verdad contrastada por la historia, y es que Asturias nunca fue un territorio aislado. Y como bien dijo antes Vicente Díaz Feisá, pues realmente los astures era un pueblo que se extendía a uno y otro lado de la cordillera cantábrica, y era un pueblo que mantenía entre sí, tanto los astures montanos y cismontanos, por relaciones estrechas y de muy diverso tipo. Por eso creíamos francamente interesante desarrollar estas actividades juntamente con el Ayuntamiento de Astorga. Los motivos que nos llevaron al centro asociado de la Universidad a Distancia a organizar este ciclo de conferencias, pues habría que buscarlos fundamentalmente en que nosotros somos una institución dedicada a la enseñanza superior, y por tanto no podíamos estar ajenos al montaje y a la organización que desde el Ayuntamiento de Gijón se estaba desarrollando con motivo o con relación al tema de los astures. Y no podíamos estar ajenos tanto por razones académicas como por razones de carácter social. Por razones académicas, la UNED imparte diferentes titulaciones universitarias, una de ellas es la titulación de licenciado en Historia. En concreto, la UNED tiene unos 6.000 alumnos en toda España matriculados en esta licenciatura, de los cuales unos 250 son de Asturias y unos 100 aproximadamente de León, distribuidos entre el centro de Asturias y el de Ponferrada. Y evidentemente consideramos que era necesario complementar la formación que nuestros alumnos reciben tanto en las aulas, en los seminarios o en las tutorías, pues con una formación más práctica, ponerles en contacto con las últimas investigaciones, con los últimos descubrimientos arqueológicos que sobre una época tan importante como es la época de los siglos inmediatamente anteriores y posteriores a la romanización, pues que estaba de alguna forma remodelándose o teorizándose de nuevo.
Por eso vimos con interés apoyar esta iniciativa e igualmente consideramos que no podíamos estar al margen de esa nueva teorización que se estaba dando del pasado histórico tras las excavaciones arqueológicas que se venían desarrollando tanto en la ciudad de Gijón como en la ciudad de Astorga en la última década aproximadamente, ¿no? O sea, ese era un poco nuestro espíritu, dar a conocer no solo a nuestros alumnos, sino a los ciudadanos en general, pues estas nuevas aportaciones que la arqueología estaba sacando a la luz y esta nueva teorización del pasado histórico que se estaba dando a conocer. Además de estas razones que podemos decir estrictamente académicas, había otras razones también de carácter social que eran un acicate y eran también una obligación para la UNED a participar en estas actividades. Y es que la Universidad de Distancia es una universidad oficial que depende de la Administración Central y es una universidad que se dedica fundamentalmente a atender a aquellos colectivos de población que por razones determinadas en el momento académico adecuado, o sea, lo que sería la edad propia para realizar estudios universitarios, pues no pudieron cursarlos por diferentes motivos, ¿no? Fundamentalmente motivos muchas veces económicos. Y luego también una universidad destinada a aquellos colectivos de población que en el momento presente, aun estando en edad de cursar estudios universitarios en una universidad presencial, pues tienen también dificultades por cuestiones económicas o bien de distancia para cursar estos estudios. Entonces esto hace que la UNED sea una universidad especialmente sensible y especialmente imbricada en el tejido social y que mantiene unos contactos y unas relaciones muy estrechas con las instituciones autonómicas, con las instituciones locales, dado que una parte de los presupuestos de los centros de la UNED provienen de las arcas de los municipios y de las arcas de las comunidades autónomas, además de las arcas de la administración central. Entonces, era casi como una obligación, digo, contribuir a esta faceta o a esta labor divulgadora que desarrollan o desarrollada por las instituciones locales. O sea, prácticamente la UNED desde sus inicios es respetuosa con esta filosofía educativa y también con esta práctica pedagógica, ¿no? De divulgar los conocimientos, que los conocimientos no solamente se limiten o se reduzcan a los ámbitos de los entendidos y de esta forma colaborar ya no solamente en las tareas de investigación, sino especialmente en las tareas de divulgación de la cultura y colaborar estrechamente con las instituciones que están más próximas al ciudadano, como son fundamentalmente las instituciones locales. Eso fue lo que nos movió y nos hizo poner todo el empeño en este acto, o en estos actos. Sabemos que todavía queda mucho trabajo por realizar. Las investigaciones de los arqueólogos están, ya digo, dando un fruto excelente. Creemos que se les debe de apoyar desde todos los estamentos sociales, pero no solamente debemos de quedarnos en eso. Unas palabras que pronunció en la mesa redonda que se realizó en Gijón en el mes de abril, a primeros de abril, por parte de la profesora Carmen Fernández Ochoa, creo que conviene recordarlas hoy aquí, y es que Astures es un punto, no solamente es un punto de llegada, ¿no?, de 12 años de trabajos arqueológicos de gran interés, sino también debe de ser un punto de partida hacia adelante, ¿no?, un punto de partida de investigación, y yo también añadiría que un punto de partida de divulgación, ¿no? Y siempre que se camine en esa dirección se contará con la ayuda de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en concreto con la ayuda del Centro Asociado de la UNED en Asturias. Parece probado que hace muchos siglos, en el siglo I después de Cristo, pues Gijón era una capital comarcal del Conventus Asturn, con un pequeño mercado, con una salida al mar, y Astorga era, como bien dijo antes el alcalde, la capital administrativa y la capital religiosa del Conventus. Existía una vía de relación entre Gijón y Astorga y prácticamente en torno a ese eje se articulaba todo el poblamiento del romano del territorio de los Astures. Yo creo que esos vínculos que vienen ya desde tan antiguo no se deberían de perder, sino que deben de reforzarse de cara al futuro. Con nuestra presencia queremos contribuir a que esos vínculos se refuercen
y simplemente me ofrezco para colaborar en todo tipo de actividades que de ahora en adelante se cuenten realizar en esta misma dirección. Nada más y muchas gracias a todos. Muchas gracias a don Miguel Ramos Corrada por esta visión que nos ha dado de las excavaciones y del mundo de los estudios desde la UNED. Y ahora vamos a ceder la palabra a don Julio Vidal Encinas, es el arqueólogo titular de la Delegación Territorial de la Junta en León, y quizás es bueno recalcar este dato, es un trabajador de la Junta, es un funcionario, no es el director general de Patrimonio, aunque en estas mesas suelen ir a él las preguntas o los temas relacionados con dinero y cosas similares. De todas formas, además de agradecerle esa colaboración que siempre ha tenido, yo creo que se recoge un poco el sentir general que siempre ha tenido con esta ciudad, quizás porque el frío que pasó y la lluvia que soportó cuando excavaba aquí, pues es una cosa que marca mucho, que es difícil de olvidar, y siempre está dispuesto a colaborar con esta ciudad. Antes de ceder la palabra, también recordar que el alcalde fue precisamente el que dijo que el balance de la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento era muy positivo, y bueno, a partir de ahí, como ya él abría el pasado lunes estas jornadas con una conferencia magnífica sobre los 10 años de excavaciones arqueológicas en Astorga, quizás ahora le podríamos dar como pie para su intervención 2 o 3 apuntes que desde el sector de la construcción, desde el presidente de la Cámara de Comercio de Astorga, le lanzaron quizás como un reto a toda la mesa, pero especialmente al arqueólogo, y que sería la agilización de las excavaciones, un tema recurrente, un tema siempre presente en Astorga, las excavaciones en suelos o solares públicos, calles y demás, y finalmente el alcalde ya lo ha dicho, se van a poner en valor diversos solares y diversos yacimientos, y entonces la cuestión sería preguntarle al representante de la Junta si por fin, además de poner y de abrir al público esos solares, esos yacimientos, se va a poner la identificación, es decir, el letrerito, algo que es nimio, que no tiene ningún interés, vamos, tiene muy poco valor, pero tiene un enorme interés para todos los visitantes. Le cedemos la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues yo quisiera, y no por cortesía, devolverte las amables palabras que has tenido en esta primera presentación. Y quiero devolvértelas como, bueno, en cierto sentido, representante que aquí eres de los medios de comunicación locales. Yo tengo que reconocer aquí públicamente que si se han producido logros en términos de la protección del patrimonio arqueológico de la ciudad de Astorga, ha sido porque personas e instituciones efectivamente pues han, en fin, establecido canales de diálogo y de colaboración evidentes, ¿no?, para conseguirlo. Pero en todo este contexto, el papel de los medios de comunicación y sobre todo de las personas que yo he conocido en todos estos 10 años, personas, en fin, profesionales del periodismo local, pues la verdad es que han tenido siempre una actitud que desde el punto de vista ha siempre destacado por la falta de crispación, por ejemplo, ¿no?, que es bastante común en los últimos tiempos que vivimos relacionados con los hallazgos arqueológicos. Los hallazgos arqueológicos en la prensa suelen ser las más de las veces motivo de crispación, y aquí sin embargo pues yo creo que han sido motivo en primer lugar de regocijo, se han divulgado, y yo creo que esa es vuestra labor, ha sido fundamental la divulgación que habéis hecho entre los lectores de periódicos de la ciudad de este patrimonio, y en segundo lugar, bueno, pues que habéis tenido una actitud respetuosa hacia los técnicos, ¿no?, hacia las instituciones que al fin y al cabo son las que tienen que tratar estos problemas, ¿no? Yo voy a contestar rápidamente, vamos, brevemente, porque ya lo decía en la última mesa redonda en la que asistí y lo vuelvo a repetir ahora. La verdad es que en las mesas redondas lo más importante que yo pueda esperar, con respeto por supuesto a lo que digan los miembros de la mesa, que es importantísimo, es la participación del auditorio, ¿no? En relación con la agilidad de las excavaciones arqueológicas, si paso a responder brevemente a tus problemas, yo tengo mis ideas al respecto, como técnico en la Junta de Castilla y León, tengo mis ideas al respecto y las he expuesto en multitud de ocasiones, por activa y por pasiva, incluso cuando he tratado de darles una forma administrativa y técnica, ¿no?, para que efectivamente esa agilidad
se plasme en la realidad real. Yo entiendo que es una exigencia perfectamente justificable por parte del sector de la construcción este asunto, es decir, la administración pública tiene que dar una contrapartida a esta extraordinaria colaboración que el sector de la construcción ha prestado a las excavaciones arqueológicas, contrapartida que no puede ser otra que la agilidad administrativa. Es decir, una excavación no puede estar pendiente semanas, incluso meses, de un permiso administrativo y mucho menos del instrumento ejecutivo, del dinero en definitiva, para que se pueda materializar. Por tanto, insisto en ello, tengo mis ideas al respecto, las he expuesto en infinidad de ocasiones como técnico y yo espero que en fin, algún día, y sobre todo en ese plano de colaboración que a lo largo de 10 años yo creo que ha habido entre las instituciones que han tenido que ver con el patrimonio de la ciudad, como son el Ayuntamiento y la Junta, yo digo, esa colaboración algún día se pueda plasmar pues en un convenio o otro tipo de instrumento interadministrativo que permita que efectivamente pues, un equipo permanente de personas financiado por todas las partes que intervienen en el patrimonio arqueológico, que yo creo que es un problema, se ha dicho aquí, es un problema de corresponsabilidad. Es decir, aquí no hay una sola administración competente, yo creo que todos en cierto sentido somos corresponsables de ello, aunque la participación de cada parte pues no tiene que ser probablemente la misma, ¿no? En relación con los solares públicos, bueno, yo aquí tengo que manifestar pues, un cierto desacuerdo, porque precisamente la piedra angular de las actuaciones de la Junta de Castilla y León en la ciudad, piedra angular en el sentido de pionera, fue precisamente un solar público, solar en el que en la actualidad se pueden ver los restos de la Plaza Romana, aunque no tenga ese cartel señalizador, que yo tengo que decir también que soy de los que más lo ha pedido, pero no tengo la capacidad, por suerte o por desgracia, no tengo la capacidad de decidir que ese cartel se instale mañana. Nosotros empezamos la excavación en la Plaza Romana, como empiezan la mayor parte de ellas, como consecuencia de un hallazgo casual, pero bueno, personalmente siempre consideré la conservación de los restos arqueológicos en un espacio público como un acto un acto ejemplar, puro y simple. Es decir, si la administración pública algún día le iba a exigir a un propietario privado que se conservaran los restos en el sótano, con todos los desarreglos y problemas que eso acarrea, pues evidentemente yo creo que la administración pública tenía que dar ejemplo en el caso de la Plaza Romana, conservando unos restos que además le faltaban a Astorga en aquel momento, ¿no? Los restos de la Plaza Romana en aquel momento eran los primeros que venían a tapar, digamos, un agujero bastante sorprendente, ¿no?, que tenía esta ciudad, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, se habla de la puesta en valor de los restos arqueológicos. Yo creo que ha sido en los últimos meses cuando estamos empezando a contar con ese capital inmobiliario, nunca he dicho en el mejor sentido posible, que son esos sótanos que encierran, albergan los restos que hemos considerado dignos y susceptibles de conservar para que todo el mundo los aprecie, no solamente los arqueólogos. Y aquí estoy dejando sobre la mesa uno de los criterios. Es decir, no se pueden conservar los restos porque le gusten a un arqueólogo. Un arqueólogo considere que son extraordinariamente importantes para resolver problemas de un borde de una cerámica en el siglo o en el cuarto de no sé qué. No, se trata de conservar para que todo el mundo pueda apreciar el valor que eso tiene, ¿no? Pues ya digo, los últimos edificios sobre estos restos se están prácticamente terminando. Yo creo que si hablamos de puesta en valor ahora es porque efectivamente la actitud, yo creo, en fin, de la Junta y del Ayuntamiento ha sido, bueno, el tratar también de proporcionar a la ciudad, bajo la forma de estos sótanos arqueológicos, un capital bajo la forma de nuevos monumentos, ¿no?, en cierto sentido, ¿no? Los temas de Padre Blanco, el aire de San Agustín, es decir, este pequeño recinto, este pequeño santuario de la posible Basílica del Foro, pues son elementos singulares que ejemplifican muy bien los jalones primordiales que tenía la Química, ¿no?, la ciudad romana, ¿no? Y por eso se han conservado con esos criterios selectivos que tienen que serlo forzosamente, ¿no? Y ahora estamos hablando de ello. Hablamos de ello, efectivamente, la actitud de la Junta y la actitud de los arqueólogos no ha sido exclusivamente, bueno, pues la de excavar, fotografiar, hacer un plano y bueno, y hasta luego. Y quiero decir una cosa, para nosotros en los primeros momentos, y lo recuerdo claramente esto, los primeros momentos, los primeros balbuceos de la arqueología en la ciudad de Astorga trataban de imponer, a ver si nos entendemos, imponer consensuadamente la excavación arqueológica como un acto de conservación en sí mismo. ¿Por qué? Pues porque antes de 1984 en Astorga no había ni una sola excavación.
de la excavación arqueológica, la posibilidad de tomar fotografías, de levantar planos, de recoger los objetos arqueológicos asociados a lo que nosotros denominamos estratigrafías, pues era en sí mismo un acto de conservación evidente, pero que no se quedaba. Ahí pensábamos que había que ser algo más ambicioso y aquellos jalones o elementos importantes de ese patrimonio arquitectónico enterrado había que conservarlos en su sitio para disfrute y como inversión para el futuro, que es lo que en estos momentos se está planteando. Muchas gracias a don Julio Pilar Encinas por ese reconocimiento, digamos, si me permiten la modestia, a los medios de comunicación de Astorga, y también por haber respondido espléndidamente a estas cuestiones que le presentamos. Vamos ahora ya a poner el punto final a las intervenciones desde la mesa. Enseguida que podamos, les damos a ustedes la palabra para que hagan preguntas, y vamos a hacerlo con Victorino García Marcos, arqueólogo que ha trabajado mucho tiempo en esta ciudad. El miércoles tenía una conferencia precisamente sobre la arqueología de Astorga y de Astúrica Augusta, y en este caso podríamos decir concretamente y no imaginativamente que dejamos la superficie de las excavaciones, de los yacimientos, y nos vamos con él al subsuelo, a lo que realmente se encuentra ahí debajo de la tierra superficial. Y yo quería hacerlo recordando que Julio ha precisamente recordado mi trabajo, que es periodista. Yo, sin ninguna acritud ni sin ningún ánimo, quería preguntarle, para darle pie a su intervención, a Victorino García Marcos, si de verdad él cree que los restos que se encuentran en Astorga tienen tanto valor como nos han vendido. ¿Son de verdad buenos lo que se encuentra en el subsuelo de Astorga? Buenas tardes. Mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque precisamente era la cuestión sobre la que yo iba un poco a insistir. Tengo que reconocer que durante los primeros años de mi trabajo en la ciudad, incluso con muchas otras personas, otros muchos arqueólogos, son varios ya los que hemos pasado y los que hemos contribuido al conocimiento de la ciudad romana o a la evolución de la ciudad, no solo la romana, sino hasta nuestros días, pues tengo que reconocer, como te digo, pues que en cierto modo estábamos un poco solos. No teníamos, por una serie de cuestiones que no solo son asignables a la arqueología en Astorga, sino a la arqueología en general de esta provincia, un cierto grado de soledad. No teníamos excesivos contactos con lo que sucedía en otros lugares, fundamentalmente en otras zonas o en otros puntos o en otras ciudades del noroeste de la península. Pero desde hace aproximadamente unos 4 años esos contactos se han multiplicado, las visitas a los diversos solares, a las diversas excavaciones, a los diversos descubrimientos que se han ido realizando en Astorga, y a la vez nosotros hemos también ido a visitar y hemos ido a conocer esos otros descubrimientos, esas otras intervenciones que se venían realizando, que se iban realizando en otros lugares de nuestro entorno común. Y si en esa primera etapa nuestra idea y nuestra sensación es que lo que se estaba descubriendo en esta ciudad era algo verdaderamente importante y que demostraba a las claras que nos encontrábamos ante uno de los yacimientos romanos más importantes del noroeste de la península, esos contactos, como te digo, nos lo han confirmado plenamente. Es decir, nosotros tenemos relativamente visitas o, ya te digo, contactos con la gente que trabaja, con los arqueólogos que trabajan en Lugo o en Braga, que serían, si me apuras, los 3 enclaves más, o los 2 enclaves más parecidos al de Astorga, y te puedo decir que el panorama que ofrece Astorga con respecto a estas 2 ciudades es verdaderamente abrumador. Astorga es la gran ciudad del noroeste en época romana, al menos hasta mediados del siglo III. O sea, es decir, si ya pensábamos en un primer momento que sí, estos contactos, estas visitas, ya te digo, pero no lo han confirmado e incluso han sobrepasado, por lo menos en mi caso, esas opiniones. Es decir, tenemos una gran ciudad romana en nuestras manos, te lo puedo asegurar. Y no quisiera hablar más, porque lo que yo tenía que decir lo comenté ya el miércoles, entonces prefiero que la gente, que los asistentes, nos hagan preguntas. Muchas gracias a Victorino García Marcos, y ya podemos ir empezando a convencernos de
de que entonces éramos importantes, ahora menos, según nos recuerda cada poco el alcalde, que somos una ciudad pequeña y las ciudades pequeñas no las tiene en cuenta casi nadie. Pero vamos a ver si siendo grandes entonces nos queda algo y conseguimos a partir de ahí y con el Museo Arqueológico llegar un poquito más lejos. Lo prometido es deuda, vamos a darle la palabra a todos ustedes, al menos a todos los que podamos, levantan la mano, le preguntan a una persona o a un integrante concreto de la mesa o en general el que se crea más cercano a la pregunta que hacen ustedes, pues se la intentarán responder, intentando ahora que después de esta introducción general que se han hecho, yo creo que abarcando todos los temas cercanos a la arqueología, desde Asturias hasta Astorga, y además con una gran erudición, en mi modesta opinión, pues vamos a ver los temas que realmente les preocupan a ustedes o los matices que quieren hacer. Buenas tardes. Iba a dirigir al ilustrísimo alcalde de Astorga y es la alternativa que se nos presenta a los interesados en este tema de la arqueología aquí en Astorga sobre la información, para adquirir información sobre, bien sea los hallazgos presentes, en el pasado reciente o en el futuro próximo. Sí, vamos a ver, si es una información que no sea para un grupo muy numeroso, individualizada, nosotros en este momento pues lo estamos haciendo a través del arqueólogo que trabaja en el ayuntamiento, por ejemplo. Hace pocos días pues hubo unas visitas de alumnos del instituto o personas concretas que vienen, ¿no? Y entonces pues a una hora para el ayuntamiento y a la hora de la mañana pues se llama a la arqueóloga y se concierta una entrevista, una visita, y le explica o le lleva donde quiere. Eso es in situ. En cuanto a información, nosotros vamos a publicar ahora en el verano, lógicamente, un pequeño folleto, sin grandes pretensiones, de lo que va a ser la ruta romana de Astorga. Se está negociando incluso con el Palacio Episcopal, que parece que no va a haber mayor problema, para incluir también la epigrafía numismática que se halla ahí dentro de esa ruta, ¿no? Es decir, que va a haber un pequeño folleto. Lo que ocurre es que planteas un tema de mucho más calado, y es que otra de las grandes ausencias que tenemos, y que yo he insistido, lo sabe además los arqueólogos muchísimo, en las comisiones de Patrimonio de León y a la Junta, al consejero y tal, es el tema de las publicaciones. Daros cuenta que casi no hay publicaciones, que hay 2 cuadernillos y financiados por el ayuntamiento, lo que también ha publicado el Marcelo Macías, el Congreso de la Astorga Romana del año 86, y después algún trabajo de los arqueólogos, una publicación como esta reciente. Pero claro, hay un gran vacío de publicaciones, primero de lo que hay, otro gran vacío de investigación, porque pensemos ya, esto lo mencioné el otro día, nosotros podemos ser en el futuro como un gran laboratorio investigador, es decir, que hay cantidad de piezas que claro están partidas, hay que pegarlas, hay que estudiarlas, habrá que catalogarlas, es decir, que hay un trabajo, vamos, yo no sé si exagero, pero para muchísimos años. Es decir, que si en la Astorga tuviéramos ahora un museo, que es una de las finalidades, por eso yo no soy partidario, habrá que hacer de forma precaria, pero en el futuro hay que hacer una cosa en condiciones. Una de las partes de ese museo tiene que ser una labor investigadora permanente. Y claro, eso está sin hacer. Es decir, que nosotros la información en este momento, por no extenderme, que podemos dar, con los medios que tiene el ayuntamiento, es a través de sus arqueólogos, intentar la visita, se explica, se habla con las personas interesadas. En el verano va a haber ese folleto, y tenemos otra idea también en este momento, aunque ya digo que a mí me preocupa sobremanera todo lo que puede ser en el futuro esta información, adecuarla al mundo estudiantil de la ciudad, ¿no? A los distintos niveles de la labor docente. Y entonces estamos planteándonos la posibilidad de hacer un vídeo. Fijón, por ejemplo, en su excavación, ahora que están aquí, por ejemplo, lo que son las termas que son semejantes, de una identidad parecida a las de Padre Blanco, pongamos por caso, según, aparte, planteaba el presidente de la Cámara con buen criterio la entrada. Ellos han preparado los accesos, porque en la excavación no se puede andar allí corriendo ni por cualquier sitio como si fuera aquello un campo de fútbol. Es decir, que es bastante más delicado de lo que parece, porque lo vayamos a destrozar por prisa lo que tenemos. Entonces, claro, tú vas por esa excavación, que es a lo que iba, tienen monitores, tienen planos, reconstruyen las habitaciones, es decir, que tú vas por allí y al tiempo que haces la lectura in situ de esos restos, estás haciendo una lectura a través de los medios, diríamos, de comunicación y de información actuales, ¿no? Como nosotros no podemos llegar a eso, porque nosotros
tuviéramos esos 100 o 200 millones, bueno, sería algo, no va más para poner las excavaciones, iríamos con una excavación de Gijón, entonces terminaríamos de comprar la argástura, alcantarillado y pondríamos las 7 o 8 excavaciones seguro, pues no con grandes pretensiones, pero sí con la suficiente dignidad, ¿no? Y seguridad. Entonces a lo que iba, que nosotros también estamos y hemos pedido, en primer lugar va a haber una exposición ahora con la apertura definitiva del tramo de Ergástura, que está aquí Julio Vidal y otras personas, y Imagen Más también está, es decir, se va en primer lugar a ver una información en la misma Ergástura este verano, cuando se abra pues a finales de mayo, esperamos, ¿no? Sí, está a finales de mayo. Entonces ahí ya va a haber la información en plan, etcétera, de todo lo que han sido las excavaciones, lo más didáctica posible. A X horas, allí habrá una persona que explique pues esas excavaciones que las acaba de ver o las va a ver. Y además de eso, nuestra pretensión, si podemos, si nos ayudan, es elaborar un vídeo de unos 20 minutos aproximadamente, que se pondría en la oficina que amablemente, en la Capilla de San Esteban, la oficina de turismo, que no está en la oficina, que nos presta amablemente la cofradía, una cofradía de la ciudad, ¿no? Entonces allí, lo bonito a mi entender sería poner un vídeo explicativo, lo más didáctico posible, de un tiempo, pues es un cuarto de hora así, y después pasar a ver las excavaciones, ¿no? Es decir, pero eso ya es después. En este momento, si alguien tiene curiosidad, una curiosidad por un aspecto, pues se podría habilitar una visita, simplemente, en esos términos. Solo habría que ir al ayuntamiento, nosotros llamaríamos a la arqueóloga y se concertaría una entrevista, como se ha hecho con otras personas, y se podría visitar. ¿Hay más preguntas? Todo. Bueno, yo no soy historiador ni arqueólogo, ¿no? Pero siendo yo niño, en lo que es la plaza de Santo Cildes, aparecieron unas pinturas murales, ¿no? Que bueno, yo las vi sacar, yo podría decir incluso lo que sí, ¿no? Y luego desaparecieron de la historia, y luego cuando yo estudié un poquitín de historia, eran, desde la opinión de un lego, por supuesto, eran tal que pinturas pompeyanas, o sea, muy iguales que mí. Y yo primero no sé dónde están aquellos lienzos que salieron, no lo sé. Y segundo, me pregunto por qué no se excava un poco más, porque aquello salió simplemente para meter una tubería. Lo recuerdo muy bien, yo era un chaval. No hay ninguna manera de excavar ahí un poco para buscar algo, porque aquello debe ser, por lo que yo vi, debe ser un palacio o algo muy importante de Astorga. Pregunto. Yo le pido al moderador responderle a usted porque es que esta pregunta ya se planteó también en la conferencia que yo di el lunes pasado. Soy un pesado. Y es que, no, en absoluto, al contrario. Y es que además a mí me sirve también para responder algo que también se dijo desde la mesa, es decir, ¿por qué no se excava en los lugares públicos? Y en concreto en las calles. Bueno, sobre esta cuestión ahí puede haber muchas opiniones. Yo voy a exponer la mía, naturalmente, ¿no? Mi punto de vista es que es un tema de pura prioridad. Es decir, que teniendo en cuenta que en la ciudad, pues al cabo del año, pues puede haber 10 o 15 renovación de construcciones insolares, ¿no? Y teniendo en cuenta que efectivamente los dineros pues son dineros bastante exiguos en general, pues claro, tenemos que atender a lo que es una necesidad perentoria por parte de un promotor, de un propietario. Y naturalmente los espacios públicos pues es algo que en estos momentos, salvo si hay obras importantes que puedan poner en peligro los restos que supuestamente ahí abajo se encuentran, pues evidentemente no se pueden y no se deben, entiendo yo, intervenir. Eso no quiere decir que en el futuro no se haga, es decir, pero naturalmente cuando todas esas necesidades tan prioritarias que en estos momentos existen en la ciudad, en los solares particulares, se salven, ¿no? Se resuelven. Yo creo que la cuestión de las pinturas pompeyanas a mí me parece es un asunto que se debería de resolver fundamentalmente como parte de los materiales arqueológicos que la ciudad ha deparado, ¿no? Esas pinturas en estos momentos se encuentran en Astorga. Yo creo que es una respuesta que le tengo que dar porque están en Astorga, están concretamente en el Museo de los Caminos y están en Astorga porque el Ayuntamiento de la ciudad en su momento así lo quiso. Hace aproximadamente 4 años el Ayuntamiento de la ciudad pues, quiso traerlas para acá y estaban depositadas en la Colegiata de San Isidoro por circunstancias que no vienen a cuento.
y se han traído para acá. Y esas pinturas, yo creo que como ese enorme capital científico, fotográfico, cartográfico de objetos arqueológicos que han salido de la ciudad en los últimos 10 años, ojalá algún día se pueda ver, especialmente las pinturas pompeyanas, que son de las mejores que ha deparado la arqueología romana en España, ¿no? Y ya termino diciendo lo siguiente. Hay que tener en cuenta, y esto es un problema que al menos yo como arqueólogo tengo, obviamente, porque tengo que dedicar a estas cuestiones, hay que tener en cuenta que la ciudad también necesita espacios públicos. Si por nosotros fuera, si por los arqueólogos fuera, pues naturalmente excavaríamos en todas partes, ¿no? Pero la ciudad no somos nosotros exclusivamente. Incluso no son las razones poderosas que podamos tener para averiguar lo que el subsuelo tiene puntualmente en tal o cual sitio. La ciudad es una ciudad que también tiene otras necesidades. Las personas necesitan parques públicos, necesitan plazas públicas, necesitan espacios peatonales, necesitan este tipo de dotaciones. Y efectivamente, no todo. Es decir, esos espacios públicos, si se le privan a la ciudad para pasear, para solazarse, pues evidentemente puede constituir un serio problema también de compatibilidad entre la conservación de restos arqueológicos y las necesidades que una ciudad actual pueda tener. Sí, quería yo contestarle también. Vamos a ver, una de las grandes preocupaciones ha sido y es la restauración y puesta en valor de las pinturas pompeyanas, ¿no? Sobre todo para evitar el deterioro. Aunque no se dio en su momento a conocer, desde el Ayuntamiento se ha reclamado pues a la Junta y al Ministerio de Cultura que nos ayuden a esa restauración. Y ahora, pues aproximadamente 3 meses, aunque no se haya conocido la opinión pública, pedimos que vinieran del Ministerio de Cultura y de Simancas, donde está el taller de restauración, nuevo de la Junta. Y bueno, los técnicos, tanto de una y otra parte, informaron favorablemente. Estuvimos en el museo viendo lo que, sin abrir las cajas en sí, lo poco que hay allí. Y bueno, según mis datos últimos, la Junta se retiró, esto lo sé hace aproximadamente medio mes, se retiró en este momento no va a financiar, o sea, no va a financiar las pinturas pompeyanas. Se ha seguido insistiendo, bueno, una noticia que yo no creía oportuno dar hoy, pero precisamente hoy el director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura estuvo en León con motivo de este programa de la Catedral, y me llamó y sí, se han destinado ya los primeros 1,5 millones de pesetas, primer 1,5 millones de pesetas para la restauración de las pinturas, y dentro de pocos días empezarán el trabajo con ellas. Digo el primer 1,5 millones porque como mínimo está valorado, diríamos así, sin hacer lo que depare esa catalogación y ese estudio primero, que ya digo, solo eso va a costar 1,5 millones de pesetas, un mínimo de 10 millones. Dependerá del futuro, como todo. Hay 1,5 millones, digamos, a partir de hoy precisamente para las pinturas pompeyanas, y el Ministerio, digo de palabra, claro. A mí me han asegurado de que van a continuar, es decir, que sí va a financiar el Ministerio de Cultura esa restauración de las pinturas pompeyanas. Yo me reservo lo que puede ser en el futuro, porque lo ignoro, aunque haya esas buenas palabras. Lo que sí puedo decir es que muy pronto tendremos gente trabajando en las pinturas pompeyanas con un presupuesto dado por el Ministerio de Cultura. Pero es lo que hay, nos falta mucho más. Esta cosa viene de decirlas, Bueno, me parecía oportuno hoy aquí aprovechar ese tema. Yo quería hacer una pregunta desde aquí, desde la mesa, quizás al alcalde, aprovechando quizás los hechos. Uno, que en septiembre se va a abrir la exposición de las edades del hombre en Amberes, y como estuvo aquí en 4 lugares de Castilla y León, iban a cobrar 1.000 pesetas por verla. O, como decía Roberto Fresco, ese músico astorgano que está en Austria, que allí no hay concierto en el que no se cobre. Entonces, en Semana Santa ya se abrió la Gástrola al público, y yo quería preguntar al alcalde si se ha pensado cobrar a los visitantes de alguna cantidad por ver la Gástrola o por ver otros solares o otras excavaciones o yacimientos romanos, como parece ser costumbre tradicional. Aquí no, pero en otros sitios sí. No, yo me parece, en un principio, en un momento que nuestra ciudad tiene que difundirse fuera en muchos aspectos, ¿no? Y este es uno importante, que una vertiente ahí que queda abierta para su futuro, creo que sería en este momento contraproducente. Yo creo que la ciudad, por lo menos en una primera etapa, claro, habría que discutirlo, no sé qué pensarán los demás, que está también aquí Vitorino, y creo que nosotros, el reto solo de atraer gente a nuestra ciudad es complicado, vamos, o debemos de alguna manera premiarlo y considerarlo. Entonces, por lo menos en una primera etapa, yo desde luego
pienso que no. O sea, creo sinceramente, a no ser que eso veamos que tiene una respuesta masiva, consolidada, que la ciudad ya lo ha visto y que llega un momento en que se puede sacar de ahí, pues, unas, que no es mucho nunca, una de esas visitas, pero en principio yo creo que el reto nuestro sería empezar a tener visitantes, veremos a ver este verano, empezar a tener visitantes, que se difunda y después se estudiará, ¿no? Pero vamos, en una primera etapa puede estar confundido, creo que no. Quería comentarle a los dos arqueólogos, sí, porque lo que oía Victorino el otro día, cada vez ven más claro que el área de la ciudad estaba mucho más extendida que dentro de las murallas. Y ya hemos visto también que en algunas de las excavaciones que se han hecho fuera de las murallas han salido muchas cosas. A ver si ellos tienen ya proyectado algo en área grande, por ejemplo, se piensa teatros, circos, alguna cosa que ellos tengan especial predilección, porque ya los mismos hallazgos se lo hayan ido indicando, pero fuera del cerco de las murallas, donde habría pues, menos dificultades, ¿no?, para las mismas excavaciones en áreas más extensas. Bueno, el indicio que tenemos en relación con lo que usted plantea, de que el amurallamiento es un amurallamiento que se adopta, esto lo sabemos, en las excavaciones arqueológicas en torno al siglo III, que efectivamente ha podido dejar fuera restos, ¿no?, de urbanismo de la ciudad, por tanto, imperial. Tenemos, en relación con esto, un único indicio hasta el momento, un indicio fuerte, son restos constructivos de carácter doméstico que aparecieron hace ya bastantes años en las primeras excavaciones que se hizo en la plaza del Mesón. Esto nos ha planteado esta cuestión, te suscita, ¿no?, la posibilidad de que el actual recinto amurallado no encierre toda el área ocupada que tuvo la ciudad, por lo menos en época alto imperial. Esto quizás, yo creo que en estos momentos, en fin, personalmente, ante la escasez, ¿no?, de indicios, en fin, que se hayan podido repetir después de este primero de la plaza del Mesón, quizás es una cuestión que habría que dejar muy provisional. En cuanto a la posibilidad de que esta ciudad contara con grandes edificaciones públicas, ¿no?, de carácter relacionadas con los espectáculos, ¿no?, pues puede ser un circo, puede ser un teatro, un anfiteatro, personalmente, sobre todo en relación con estas dos últimas posibilidades, yo creo que eso es algo que nunca hay que descartar. En los últimos años, en ciudades muy importantes, de la Bética y de Zaragoza, por ejemplo, pues han tenido lugar hallazgos del teatro pues, en circunstancias pues, absolutamente casuales, como son la mayor parte de las arqueológicas, ¿no? Y yo creo que en Astorga pues, pasa lo mismo. Creo que la posible existencia de una edificación pública de esta índole, sobre todo un teatro y un anfiteatro, yo creo que no hay que descartarlo en absoluto, y es posible que, aunque no tenemos ninguna evidencia, por ejemplo, epigráfica, ¿no?, o de otra índole que hable en favor de esta posibilidad, eso no quiere decir que no exista, ¿no?, al menos en la epigrafía. Yo creo que desde el punto de vista arquitectónico, y teniendo en cuenta además el papel de la ciudad, es un papel sobre todo irradiador, ¿no?, de romanidad en todo el convento Sastur, pues yo creo que es una posibilidad que no hay que descartar. El día hemos pensado, pues lo más probable es que lo tengamos por ahí en algún sitio. Si es que nos lo han dejado, porque también hay que tener en cuenta que estos edificios públicos pues han constituido pues una inmejorable cantera en época medieval, ¿no? Ya la piedra estaba hasta cortada, ¿no? Entonces, pues muchas veces, recientemente hemos tenido ocasión de comprobarlo, pues hay construcciones de tipo público que solamente aparecen unas pocas hiladas de su cimentación, es decir, que todo el resto de los muros, de las elevaciones de los muros, y ya no digamos de los elementos suntuarios que podían pavimentar los suelos o tapizar las paredes, pues estos elementos pues, han desaparecido completamente. También podría ser una pista, es decir, que por ejemplo esa etapa medieval, el hecho, por ejemplo, de que las catedrales primeras que hubo aquí, medievales, estuvieran en arrabal, se señala aquí en la zona de Puerta del Rey, o el hecho ese de que apareciera en la Vega de San Justo el sarcófago, ese pre-constantiniano, parece que va señalando un poco hacia esa vega, además podría ser tan residencial, o hacia ese arrabal, el lugar de la excavación. Sí,
Pero ese sarcófago parece que estaba antes, que estuvo antes en la catedral. Estuvo antes en la Vega, catedral. pero Inicialmente. se encontró en la Vega de San Justo. Se encontró en la Vega de San Justo y fue a parar a la catedral. Luego se reutilizó en la Victorino García Marcos también quiere responder a esta cuestión. Terminamos, bueno, nada. Vamos, pero brevísimamente, las dos últimas. Un momento que interviene Victorino y enseguida hace usted su pregunta. No, bueno, no se preocupe. Yo creo que se me oye bastante bien. No, ahondando en lo que decía Julio, sí, verdaderamente los indicios que tenemos hoy por hoy fuera de la muralla no son tan constantes o no son tan evidentes como puede haber dentro. Está la Plaza del Mesón, está la calle del Mesón, está en la calle Usartiburcio, que también apareció una gran cloaca hace unos años, pero yo en lo que insistí el día pasado es que no es que tenga la sensación, tengo la constancia de que tampoco se ha hecho demasiado hincapié en investigar en las zonas exteriores a la muralla. Yo creo que estamos y creo que hemos perdido información probablemente importante. Porque de hecho, más o menos lo que hoy por hoy se hace necesario o casi obligatorio es excavar es dentro de la muralla. Fuera la vigilancia ha sido menor, ha sido más floja y probablemente haya ocasiones en las que se haya producido, a mí me consta por cuestiones verbales de gente que lo ha visto, que se han destruido algunas cosas. Vamos a recordar que estamos fuera de tiempo. Estamos ya fuera de tiempo, pero don Luis puede hacer la penúltima pregunta. Nada más mostrar un gesto de alegría y una pregunta a los dos arqueólogos, el señor Vidal. La alegría es la noticia que ha dado el alcalde de que las pinturas pompeyanas se van a restaurar, que ya hay una consignación inicial de 1,5 millones de pesetas para ello. Eso revela la gestión fantástica que se está haciendo en los órdenes arqueológicos de Astorga y revela también la gestión de nuestro ayuntamiento en este particular. Para las pinturas pompeyanas sobre los fans había muchísimo que hablar. El por qué fueron a León, cómo fueron a León, cómo han vuelto aquí y cómo afortunadamente están ahora en el Museo de los Caminos. Vale, vamos, esto es una cosa. Otra cosa es una pregunta a las excavaciones fuera del recinto mural de Astorga. Se barajó algún tiempo la idea de si en Astorga habría o no teatro y circo romano. La grandeza de la ciudad, según nos han explicado, en la época romana tenía forzosamente que tener teatro y que tener posiblemente otros lugares de espectáculo. Y se barajó la idea de que en la nevera, el exceso de la nevera, ¿saben ustedes? Al lado de la plaza de toros, aquello fue el lugar del teatro romano, o pudo ser el lugar del teatro romano, porque las condiciones acústicas que aquello tiene, esas condiciones que, por ejemplo, en el teatro de Pidauco, desde la grada 56 o 57, se percibe el sonido hecho abajo, en el pequeño escenario, con una calidad meridiana, sin micrófono, naturalmente, ni nada, ¿no? Esa misma condición tiene ese seto, ese montículo. Sube uno a la nevera y desde allí, abajo, hablando abajo, muy despacio, José Antonio Carrocelada hizo la experiencia y es un artículo en particular, que percibe el sonido de una manera tan fabulosa como los teatros romanos y griegos. Yo tengo la idea de que fuera de Astorga, en los extramuros, habría que hacer muchísimas excavaciones para encontrar, sobre todo los lugares de espectáculos y tal, porque en Astorga tuvo que haber forzosamente lugar de espectáculos, no solo por la categoría de la ciudad, sino porque tenemos, mi hijo tiene por ejemplo una lápida romana que es una carátula de un cómico, usted la recuerda perfectamente, Quintana, ¿no? Y hay una serie de dioses, que sería largo aquí de explicar, en el Museo de Filosofía Romana del Palacio Episcopal, dedicados a dioses que pudieran ser precisamente patrocinadores de los espectáculos romanos y griegos, porque las lápidas griegas también tienen los
Nada más. Ahora le responde Julio. Bueno, yo más o menos lo que decía antes, ¿no? Es decir, realmente ellos el teatro lo podían, normalmente utilizaban un escarpe para situar el auditorio, para situar la cavea, ¿no? Mientras que la escena y el front escena se colocaban en un lugar que no alejado, ¿no? de este escarpe natural que ellos, ya digo, aprovechaban para instalar los graderíos, ¿no? Entre otras razones para pero ese escarpe natural pudiera ser en la nevera. Entonces, no, lo que le tengo que decir es que personalmente, bueno, los arqueólogos que hemos estado aquí, yo creo que todos ¿por qué no se hace alguna excavación en la nevera? Nos hemos planteado esta misma cuestión y hemos bueno, pues buscado también en esos escarpes, mirando fotografías aéreas, por ejemplo, mirando los parcelarios de la ciudad, ¿no? Sí, se podía intuir esta posibilidad, ¿no? La verdad es que hasta el momento pues esta posibilidad no se ha planteado, ¿no? Pero yo creo que no hay que descartarla, como que no hay que descartar que el teatro estuviera dentro del recinto amurallado. Es decir, que es una posibilidad también. Podrían estar en las afueras, pero en fin. No, pero bueno, tenemos ciudades en... Sí, tenemos ciudades en... Mérida realmente está dentro. No, bueno, sí, el amurallamiento le engloba, pero tenía una posición descentrada, ¿no? Pero no tiene por qué ser el caso de Astorga. Es decir, Astorga podía estar perfectamente dentro de la ciudad, como es el caso de Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Y otras ciudades de España romana, ¿no? Yo creo que hay que darle un poco tiempo al tiempo, ¿no? Y ser pacientes, porque a mí me parece que este tipo de construcciones algún día en la ciudad aparecerán, ¿no? Hombre, si apareciera aquí un circo, entonces ya podríamos darnos con un canto caliente, ¿no? Porque circos en España, pues me parece, se pueden encontrar con los dedos de una mano, son escasísimos. La Acrópolis asturicense parece poco espacio para situar allí un teatro o un circo. Sí, siento interrumpirles, pero el tiempo sí que no nos da más tiempo. Y ya la última pregunta brevísima y la respuesta brevísima, porque nos van a cortar la luz. No, a mí me gustaría hablar un poco sobre los Astures, porque en realidad yo creo que puede tener eso mucho interés en este momento. Entonces, pero antes de entrar en esa pregunta, quisiera decir, sí, no, son nada más frases. Primero, que en el teso de la nevera, don Luis, difícil, muy difícil que se pueda encontrar eso que usted dice, porque el teso de la nevera, que hay dos neveras, una ahora enterrada, que don Augusto, de una de ellas desenterrada, habla en la guía de Astorga, y que algunos caímos de pequeños en ella, está en Manjarín. Entonces, ahí sí sería muy interesante, al hilo de eso, que se mirasen y se prospeccionasen las dos neveras por un lado, y por otro lado los cenizales, que fue una fuente importante en años antes de las excavaciones que inició Vidal, y por otro lado también el enterramiento, de donde salieron muchas lucernas de la zona de Sordomudos, que fue otro de los yacimientos más prolíferos que hemos tenido aquí en Astorga antes de esa época. En fin, y también sería muy interesante, y se lo digo a los arqueólogos, el que de una vez se hiciese en la zona de Maragatos pues una prospección en plan de uno de los muchos castros que hay, y que de los cuales de vez en cuando salen cosas interesantes. Estoy pensando, por ejemplo, uno que tenemos ahí a tiro de piedra, como es el castro Encarnao, por ejemplo. ¿Dónde está ese? Pues entre el castro del medio y el castro de Piedralba, que no es el del Cuevas. Está en territorio entre Cuevas y Piedralba. La mitad pertenece a un pueblo y la otra mitad pertenece a otro. Pero bueno, yo lo que quería hacer la pregunta concreta. Museo romano, ¿por qué? Y digo, ¿por qué no Astur? Y sobre todo en la capital de los Astures. Porque además sería algo muy importante. Yo no quiero con esto decir que desmerezca a todos los romanos. La verdad es que fueron unos invasores, eso está muy claro y demostrado. Pero no cabe duda que en Astorga yo creo que lo que teníamos que conseguir es que se implantara el Museo Astur, porque además sería único en el mundo. Museos romanos hay por todos los rincones de la humanidad, y Museo Astur, y se me puede contestar por parte de los arqueólogos, diciendo, no, y termino, ya que es este hombre, entonces, que no hemos encontrado aquí nada Astur, por ejemplo. Esto se decía en Asturias
cuando yo era estudiante, se decía también, y había grandes discusiones, y a una persona que ahora se ha reivindicado, José Manuel González, y que se le va a hacer un homenaje en toda Asturias porque fue el pionero de todo esto, pues se le dejó muchas veces en ridículo, y en el campo universitario fue muy despreciado precisamente por defender estas ideas Astures, y sin embargo pues ahora hay una gran exposición de Astures, y los arqueólogos de Asturias, concretamente de Gijón, pues están convencidos de los estratos Astures. Termino. ¿Por qué no aquí el Museo Asturias? Yo comprendo que el moderador nunca tiene razón, pero sigo diciendo que estamos muy escasos de tiempo y el alcalde le va a contestar a su pregunta. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que a mí me parece que para la ciudad de Astorga puede tener otros museos, ¿no? No lo sé. Pero claro, estamos destacando aquí un valor que hay constatado, que es que fue una urbe romana importantísima, capital de un convento jurídico, es decir, y que además de ello, pues los materiales que la ciudad tiene son romanos. Entonces a mí me parece que en el noroeste, o sea que la misión de la ciudad es convertirse ahora en todo el noroeste como la ciudad arqueológica del noroeste. Me parece que es lo que tenemos inmediato y real y con las piezas ahí, ¿no? Lo otro, pues yo es que no lo sé, tendría que ver en primer lugar qué se puede traer, cómo se concibe, pues claro, estamos hablando de lo que tenemos. Y sobre todo que a mí me parece, hay quien también piensa en Museo de Ciudad, Vitorino en concreto alguno, yo no lo pienso así. Es decir, yo me parece que nosotros no tenemos que tener, aunque haya alguna otra cosa, pero nosotros tenemos que dar la nota en lo que tenemos, es decir, no mezclar las cosas, sino nosotros hemos sido importantes, fuimos cabeza de un convento jurídico, a través de diversas vías de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, claro, los hallazgos que hay son romanos, por ahora. Entonces el resto a mí se me escapa. Otra cosa es que haya otras cuestiones, pero vamos, yo es que se me escapa hasta comprender qué podría albergar ese museo Astur en Astorga. Se me explica, como cualquier persona, qué podría albergar y cómo se enfoca, pues a lo mejor. Pero a mí me parece que nosotros, para Astorga, tiene que destacar su romanidad, que no invalida otras cuestiones, porque claro, fue capital de convento jurídico, en este momento se tiene que demostrar ese potencial histórico para otras vertientes, cultural por supuesto, turística, y será el epicentro cultural y arqueológico de todo el noroeste español. Esa es la idea, es decir, que es una idea global, y yo esto pues no lo sé, tendría que ver qué se podría hacer en ese futuro museo, pero a mí me parece que es mucho más importante tener un museo específico, bueno y concreto de una cuestión, que no pues un museo que alberga ahí cosas distintas y que no sé por dónde podía ir. Una última pregunta. No, sí, es que es muy breve. A los arqueólogos, aunque no sea de Astorga, a nivel nacional, si se encuentra aquí un anfiteatro o alguna cosa, van a hacerlo de Sagunto, por ejemplo, ponerlo todo chapeado de mármol. ¿Cómo serán esos 2 miles de millones de personas? Pues se encuentran unas ruinas que son auténticas romanas o lo que sea. Yo no entiendo de arqueología ni nada. Yo lo que leo como los periódicos, me parece Sagunto, ¿no? Sí. No se ha determinado cuántos miles de millones de personas. ¿Cómo consiguen ustedes, los arqueólogos, a nivel nacional? Esa aberración. Bueno, es una opinión. Si yo me encuentro un toro y le quito los cuernos, ya no es toro. O sea, vamos, a mí, por su punto de vista. Yo respeto mucho su punto de vista y su juicio de valor, que es un juicio de valor más cualitativo, pero la verdad es que el problema de la restauración, rehabilitación de restos arqueológicos nos podría tenernos aquí probablemente 2 horas, ¿no? Y sin duda no habría una opinión que el auditorio tomara como más importante, ¿no? El teatro de Sagunto, yo era mi opinión personal, el teatro de Sagunto fue un teatro romano, que en los últimos años, las restauraciones de los últimos años, convirtieron en una caricatura de sí mismo. Restauraciones realizadas con criterios de la época y que hay que justificar como tales, ¿no? Pero que efectivamente le quitaron toda la originalidad, le quitaron todo lo que tenía de auténtico, para convertirlo pues, en una especie de caricatura, ya digo, que permitiera a los veranos realizar determinados actos culturales. El Ayuntamiento de Sagunto, con buen o mal criterio, hace unos años, hace ya bastantes años, tantos como 10, se planteó el hacer una restauración en el teatro que le devolviera pues una cierta imagen arquitectónica, que no fuera la arqueológica, ¿no? Que no fuera la de la ruina, porque la ruina
muchas veces pues no sirve para nada. Es decir, cuando quieres allí pues dar un concierto de música o quieres hacer determinado tipo de actos culturales, pues claro, tienes que dar una función también, tienes que dar unos usos, ¿no?, a esa materia, ¿no? Y efectivamente eso pasaba, y ya termino, pasa. Sí, pero... Si tienes gasto una Roma, ahora los restivos de cristal, de mármol, ya no los restivos normales. No, pero son cosas completamente diferentes. Las restauraciones... No podemos pagar el contribuyente. Bueno, pero el alcalde de Sagunto, el ayuntamiento de Sagunto, la inversión en el teatro la concibe también como un equipamiento cultural para la ciudad. Es decir, lo que pretende es mejorar esa edificación, bueno, pero ha querido hacerlo dentro de la ciudad. Vamos a ver, yo siento interrumpirles, pero es que el tema se nos escapa, y el tiempo se nos escapa también. En realidad son las 10 menos muy poquitos minutos, yo creo que ya es... quizás en primer lugar agradecerles esta pasión por la arqueología que al parecer tenemos todos, porque ustedes nos han aguantado, sobre todo a mí. Quería darle las gracias a todos los que han formado parte de la mesa por sus intervenciones, por sus aportaciones, también a ustedes, no solo por estar ahí, sino también por poner los temas sobre la mesa. Y ahora ya, para que se marchen enseguida, creo yo, le cedo la palabra al alcalde para que haga la clausura de este ciclo de jornadas sobre los animales. Bueno, disculpar al presidente de la Diputación, ha surgido un viaje a Bembibre y ha sido urgente, ha sido imposible venir. Es decir, vamos, solo dos palabras. Pues agradecer al Ayuntamiento de Gijón, a la UNED y a la Diputación que va a publicar estas conferencias su colaboración. Pero bueno, como las instituciones siempre son algo ahí un poco etéreo, yo quiero hoy agradecer sobre todo a las personas con las que hemos hablado de estas instituciones y que lo han hecho posible. Algunos, casi todos, aquí en la mesa y alguno que no está. Así que yo vaya a nuestro agradecimiento y también una petición al Ayuntamiento de Gijón, que la hago pública, si la pueden recoger. Nos gustaría, dado que queremos poner nosotros el museo, que si algún material de la exposición que nos valiese, o sea, que se contase con nosotros para el material de la exposición, porque nos puede valer en parte para ese futuro museo que queremos tener, ¿no? Entonces, que de alguna manera, que la ciudad ha sido generosa en préstamo y orgullosos estamos de que estén allí, pero que nos gustaría muchísimo que se contara con nosotros a la hora de montar esa exposición, pues si algún material nos puede servir para el museo. Y sobre todo las personas que han venido y que han estado con nosotros estos días, no saben ustedes la satisfacción que tenemos por haber estado un poco arropados, porque son temas que se inician, que son un poco difíciles no de comprender, por lo menos de apreciar, y que bueno, yo creo que estos días se ha puesto un pequeño jalón en la ciudad, y con ustedes, con su palabra y su divulgación, pues haremos cada vez una ciudad más sensible y que va a participar también de un problema, como ven, un equipamiento, un patrimonio importante, pero que tiene, ¿verdad?, unos problemas y unas necesidades que están ahí y que cuanto más los conozcamos mejor. Gracias.